Fidel, muy buenas noches. Muchísimas gracias por aceptar esta entrevista. Esta es una página de interés comunitario sin fines de lucro, Mi Ecuador UK. Estamos muy contentos de tenerte por acá. Muchísimas gracias por aceptar la invitación. Bueno, queremos conocer un poco más de tu vida personal. Te conocemos como cónsul y también como un impulsador comunitario antes de que tomaras la posta de cónsul en el Reino Unido. Cuéntanos un poco de tu vida personal, de tu familia, de tus hijos. Pues sí, yo tengo mujer, hijos, como todos en la vida llegamos a formar una familia propia. Estoy casado desde hace ya 17 años, más o menos. Tenemos dos niños que tienen la doble nacionalidad. Ellos nacieron acá en Gran Bretaña. El mayor tiene ya 16 años, va a cumplir 17 ahora pronto. El más chiquito tiene 13. Si bien ellos nacieron acá, se criaron en el Ecuador. Yo siempre digo, son más ecuatorianos que británicos. Ajá. Vivieron toda su niñez allá y hace aproximadamente 6 años emigramos desde el Ecuador acá a Gran Bretaña, que es la segunda patria de ellos, y es donde nos hemos asentado desde ese entonces. Y cuéntanos de qué parte del Ecuador eres. Sí, yo vengo de Quito. Mi familia es quiteña. Yo crecí en Quito, en el centro de la ciudad, en un barrio muy popular, en el barrio de San Juan. Pero ya muy jovencito me fui a estudiar en el exterior. A los 17 años ya salí de mi casa para estudiar a la universidad fuera del Ecuador. Y a mi regreso estuve un par de años en Quito, pero luego me fui a vivir en Guayaquil. También viví buenos años de mi vida en Guayaquil con mi nueva familia, digamos, ¿no? Así que me considero quiteño, guayaquileño, de todo el país. Y ahora Principalmente emigrante. ecuatoriano, inmigrante, claro. Ahora migrante, sí. ¿Cómo veía el mundo Fidel Narváez cuando crecía? ¿Cómo estaba el mundo, cómo estaba el Ecuador en ese tiempo, cuando estaba creciendo y principalmente en sus años universitarios? Bueno, cuando yo dejé el Ecuador para estudiar, el Ecuador estaba en una época muy difícil, tanto política como económica. Eran los años de la presidencia de León Febres Cordero. Si bien una democracia, digamos, entre comillas, pero han sido los años de mayor represión en cuanto a derechos humanos en el Ecuador. Mucha gente fue reprimida, desaparecida, torturada. Y como estudiante siempre fui muy inquieto. Siempre me pareció que había mucha injusticia, no solo en el país, sino en el mundo. Así nos criamos muchos jóvenes. La escuela donde yo estuve, en el colegio de la secundaria, era una escuela donde nos inculcaban mucho eso de la justicia social, el Colegio Mejía, me acuerdo. Y queríamos cambiar muchas cosas. Entonces participé en muchas actividades estudiantiles reivindicativas, revolucionarias, por llamarlas de alguna manera, hasta que salí a estudiar en el exterior. Siempre me pareció que había muchas cosas por mejorar en este mundo. Se ha avanzado bastante, es cierto, pero todavía queda mucho por hacer. Siempre Sí. mucho por hacer. O sea, Fidel Narváez era un joven revolucionario, rebelde. Más rebelde que revolucionario, diría yo. Pero sí, en el Colegio Mejía llegué a ser presidente del Consejo Estudiantil a los 16 años y me tocó organizar muchas manifestaciones, protestas en la calle. Eran años bastante duros, difíciles, pero los disfruté mucho, digamos, ¿no? Se corrían muchos riesgos también, pero los recuerdo con mucha añoranza. Cuéntanos un poco, ¿cómo fue la experiencia cuando empezaste a trabajar con el consulado ecuatoriano? Sabemos que eras un líder comunitario ya en el Reino Unido antes de empezar en el consulado. ¿Cómo se dio este paso al consulado? Bien, yo emigré a este país hace 6 años y durante los 3 primeros años me vinculé mucho con la comunidad como tal, diferentes movimientos asociativos, comunitarios, impulsé algunas iniciativas de carácter cultural también y de alguna manera me di a conocer dentro de ciertos círculos de la comunidad. Coincidentemente con esto, en el nuevo gobierno del presidente Correa, se impulsa una iniciativa hacia la atención consular, comunitaria, digamos, de que aquí en aquellos lugares donde hay mucha población ecuatoriana,
y donde hubiese un perfil adecuado, se daba la oportunidad a gente de la comunidad para poder acceder a cargos de esa naturaleza, en este caso concreto el del cónsul de consulado. Es así como hace 3 años se presentó esa oportunidad, el presidente Correa, su ministro de Relaciones Exteriores me contactaron y me dieron esa oportunidad de servir a mi comunidad, la cual evidentemente yo la valoro muchísimo, me siento súper honrado, es una experiencia maravillosa que me tocó vivir y que bueno, creo que es irrepetible. Cuéntanos más o menos cómo es un día en el consulado ecuatoriano, que desde que te levantas, llegar al consulado, ¿cómo empieza un día en ese departamento? Bueno, digamos, el trabajo de un cónsul, la tarea consular, a mi modo de ver, tiene varias facetas. Una es el trabajo de oficina como tal, donde los ciudadanos llegan por servicios consulares, por trámites, digamos, oficiales, como es renovar un pasaporte, hacer un poder para enviar al país, inscribir a un niño que nació acá. Hemos celebrado muchos matrimonios en el consulado y hoy en día estamos entregando una serie de servicios que antes no se daban, partidas de nacimiento, récords policiales, etc. Entonces hay una visita constante de ciudadanos que llegan ya sea porque ubicaron una cita o porque estaban pasando por ahí y quieren hacer una consulta en el consulado. Es, digamos, una tarea súper grata la mayoría de veces, la gran mayoría de veces, porque te permite interactuar con la gente, ¿no? Yo siempre digo que la mayor... Lo que más valoro yo y que me llevo del trabajo consular es justamente el haber interactuado con tanta gente que son quienes te dan un termómetro de cómo va nuestro país. Claro. Porque a pesar de que estamos muy lejos, hoy más que nunca con el avance de la tecnología la gente está muy cerca del país, está en contacto con sus familiares, está siguiendo los acontecimientos, leyendo la prensa a través del internet, escuchando la radio, mirando televisión. Hoy día eso todo es posible y mucha gente tiene la oportunidad también de viajar con cierta frecuencia. Entonces, recibir sus impresiones, su punto de vista sobre lo que pasa en el país, para mí era algo súper valioso. Es un termómetro excelente de cómo la gente está respondiendo a un momento diferente que lleva el país desde hace 6 años, ¿no? Y bueno, tratando de resolver problemas, requerimientos que siempre hay desde la comunidad. Muchos de ellos están ciertamente muy alejados del país, tienen pocos familiares en Ecuador, tienen problemas a veces para resolver ciertos trámites. Y eso es una faceta del trabajo consular. La otra faceta es asistir a gente cuyo problema no está dentro de la oficina, ¿no? Sino que hay que salir a darle una mano, porque está en un hospital, porque necesita interlocutar con médicos, porque está en una cárcel y nadie lo visita, porque está en una estación de policía, qué sé yo, porque tiene que hablar con sus abogados y no logra entenderse. Entonces, esa es la otra faceta en la que yo traté de poner mucho énfasis y por lo tanto me tocaba ausentarme con cierta frecuencia de la oficina del trabajo, ¿cierto? Entonces el día empieza muy temprano, sí, por supuesto, con las tareas cotidianas, las citas con las personas que llegan, y puede terminar muy tarde en una reunión, sea en el consulado, sea afuera, con una organización comunitaria o haciendo alguna visita a alguien que lo requiera. Sí. ¿Hay alguna experiencia que puedas resaltar dentro de todas las experiencias que tuviste dentro del consulado? Uy, fueron muchas, ¿no? Fueron muchas. Ojalá algún día nos dé el tiempo y la buena memoria para plasmarlas tal vez en algún escrito, pero
qué sé yo, la gente que está en prisión es muy conmovedor, ¿no? Muchos de ellos únicamente te confían las cosas a ti y te piden de favor de que nadie más en el exterior sepa que ellos están ahí, sobre todo su familia en el Ecuador. Eso es muy triste, ¿no? Es muy triste, llevan casi una doble vida porque de cuando en cuando llaman a su casa, pero no dicen que están en una casa, ¿no? Simplemente pretenden o hacen creer que están muy ocupados, que todo está bien, ¿no? Eso, por ejemplo, es bastante triste, escuchar testimonios de gente que llegó a este país sin documentos, tal vez escondida dentro de un camión, con otro nombre, con otra identidad, que te confía todas esas penas, gente que ha sido no solo estafada por abogados, pero algunos de ellos hasta abusados físicamente por alguien, por la propia policía. He tenido casos en que había gente que tenía miedo llegar a su consulado, miedo llegar a su embajada porque alguna vez tuvieron experiencias lamentables con el trato que tuvieron o con alguna relación que tuvieron con personal nuestro, diplomático, hace muchos años. Y esas cosas te impresionan, son muy tristes, ¿no? Interacción con servicios sociales que está a punto de quitarle los hijos a madres que no hablan inglés, que traen otra percepción, otras costumbres de trato con sus hijos que a veces chocan un poco con la cultura inglesa y simplemente el choque cultural, la falta de diálogo del idioma hace peligrar una familia. Todas esas experiencias son muchísimas y si uno pudo poner un granito de arena para ayudar en eso, pues creo que cumplió con el cometido. Sí, yo personalmente creo que ese granito de arena es muy importante y personalmente, habiendo sido testigo de algunos casos similares, me puedo identificar con ello. Y de paso te agradecemos en nombre de toda la comunidad por ese granito de arena que muchas veces es la diferencia. Pues es la obligación de uno, para eso lo nombraron. Uno, si está ahí, es para responder no solamente a la comunidad, porque además el sueldo que uno tiene viene de los impuestos de nuestra comunidad, ¿no? De los impuestos que pagan sus familias en Ecuador, es de donde vienen los salarios de los funcionarios públicos. Entonces estamos obligados a responder y a rendir cuentas a la gente.